Hola, muy buenos días amigos del Sol de la Cantera. Hoy nosotros estamos hablando sobre la diabetes, así que mucha atención porque también nos está acompañando el doctor Helvis García González, quien hoy nos va a hablar un poco sobre este tema. Bienvenido al canal Guanevisión, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo quiero que iniciemos hablando primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por periodos de hiperglicemia, incluso en ayuno. Siempre se puede encontrar la glicemia elevada, producto de una disminución de la producción de insulina o de un aumento de la resistencia a la acción de esta hormona. Y que produce una alteración no solamente en el metabolismo de los azúcares, de los carbohidratos, como es la glicemia, sino que también afecta el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de las grasas. Bueno, ¿cuáles serían como esos síntomas que nosotros podemos determinar para decir si sí estamos sufriendo o no de diabetes? Bueno, la diabetes generalmente en los estadios iniciales puede ser asintomática, la persona no se puede dar cuenta que tiene la enfermedad. Es muy importante conocer los antecedentes familiares porque tiene un componente hereditario, entonces debemos saber si nuestros abuelos, nuestros padres, tíos o algún hermano padece o tiene riesgo de padecer la enfermedad porque también podríamos sufrirla. Y los síntomas más comunes, que ya después que la glicemia lleva un tiempo elevándose o está muy por encima de los valores normales, pues sí da algunos síntomas. Los más comunes son la sed, la polifagia, que es el aumento en la ingestión de alimentos sin poder saciar el apetito, la poliuria, es decir, orinamos mucho. A pesar de que tomamos mucha agua, no nos calma la sed y orinamos más de lo habitual. Y alteraciones en el peso. Generalmente cuando se está muy descompensado con la glicemia, los pacientes pierden peso sin ninguna causa que lo justifique. Esos podrían ser los síntomas más comunes, aunque a veces la diabetes se diagnostica como una complicación. Haces una hipoglicemia, te desmayas y cuando te estudian aparece que padeces la enfermedad, o aparece con una úlcera, una lesión en la pierna, o comienza a afectarse la visión. Y en esos casos, cuando se hace el estudio, pues se demuestra que es por diabetes porque generalmente pasó desapercibido. Bueno, ¿cuáles son las causas o qué es lo que nos hace producir a nosotros la diabetes? La diabetes, bueno, la podemos clasificar en dos, que es la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, que comienza en edad de la adolescencia o incluso en la infancia, y la diabetes tipo 2, que es la que aparece ya en el adulto. La diabetes tipo 1 se debe a una disminución o a una casi pérdida total, una falta total de producción de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. En el caso del tipo 1, se deja de producir la insulina. Y todavía las causas por las cuales produce no son muy claras. O sea, a veces se han hablado de algunos virus que pueden estar asociados, anticuerpos que se crean contra los islotes, el lugar donde se produce la insulina. Pero todavía la causa no está bien dilucidada. Sí se sabe que es por una disminución o una falta total de la producción de insulina. Ese es el caso de la tipo 1, la que aparece en jóvenes. La que aparece en las personas ya adultas, que es la diabetes tipo 2, se debe a una mala utilización de la insulina. Es decir, nuestro páncreas sí produce la insulina, pero nuestro cuerpo, por determinadas circunstancias, no sabe utilizar bien la insulina. Bueno, ¿y cómo podemos darnos cuenta nosotros que estamos sufriendo de diabetes? Bueno, podríamos darnos cuenta por los síntomas que ya habíamos hablado, si tenemos alguno de los síntomas, si nos da mucha sed, si comemos mucho, si bajamos de peso, si orinamos mucho, si tenemos alguna herida que se nos infecte o una úlcera o comenzamos a perder la visión, podríamos percatarnos por esa razón. Si además en un examen fortuito encontramos cifras elevadas de nuestra glicemia, que actualmente se manejan cifras de glicemia hasta 100 miligramos por decilitro en ayuno. Es decir, toda glicemia o glucosa en ayuno por encima de 100 ya se considera anormal y hay que estudiar. Hasta 124 se considera un estado de prediabetes, es decir, es una persona que está en un periodo de transición entre lo normal y la diabetes. Y eso es muy importante porque en este periodo de transición, cuando la glicemia está de 100 a 124, podemos detener la enfermedad, podemos tomar medidas y evitar que la enfermedad no aparezca o incluso prolongar ese periodo de la aparición de la enfermedad, es decir, que retardar la aparición de la enfermedad. Y por eso es muy importante reconocer este momento. Y bueno, ya en el rango de diabetes es cuando la glicemia se encuentra por encima de 125 miligramos por decilitro. En el caso de la glicemia en ayuna, ya una glicemia por encima de eso, ya sí la persona se considera que está en rango de diabetes. Bueno, ¿y cuáles serían como esas recomendaciones que nosotros le podemos dar a todos nuestros televidentes?
Bueno, es muy importante. En primer lugar, la persona diabética, para tratarlo, debe tener en cuenta varios elementos. La dieta, en primer lugar, que siempre debe ir de la mano de un nutricionista, que sería lo ideal, porque la dieta se personaliza en dependencia del peso, en dependencia de la actividad física, en dependencia del sexo y la edad. Va personalizada porque la cantidad de calorías de cada una de las personas siempre es diferente. Es muy importante también la práctica de ejercicios, porque cuando practicamos ejercicios ayudamos a de alguna forma quemar nuestra azúcar, nuestra glicemia, y mejoramos, lo más importante, mejoramos la utilización de la insulina. Las personas que hacen ejercicio utilizan mejor la insulina que los que no lo hacen. Es por eso que es tan importante la práctica de ejercicio. A veces solamente con la dieta y los ejercicios se puede controlar la diabetes sin llegar a la necesidad de los medicamentos, que sería el tercer paso, pues decidir qué medicamentos usar, que también es personalizado en dependencia de cada persona. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este día. De nada, gracias a ustedes por asistir acá y bueno, estamos siempre a la orden.